Saludos para todos los estudiantes que están haciendo estas tareas en la tercera semana de aislamiento. En esta ocasión voy a resolver, les voy a indicar cómo deben realizar las tareas para tercero de bachillerato. Nosotros tenemos aquí en el texto de tercero de bachillerato las tareas que nos envía para la semana número 3, y para ello vamos a revisar el archivo que nos envía el ministerio y nos pide que realizamos el ejercicio número 14 de la página 134 de matemáticas. Para nosotros poder hacer esta demostración que nos pide, dice: utilice el producto escalar para demostrar el teorema del coseno, y nos indica la fórmula que es del coseno, del teorema del coseno, y nos da un gráfico con las letras necesarias para nosotros poder realizar. Para ello ya he preparado una hoja donde ustedes van a poder ver el ejercicio resuelto y las indicaciones para que ustedes vayan entendiendo. Aquí tenemos. Para empezar, debemos darnos cuenta cómo se realiza una suma de vectores. Ustedes pueden ver aquí, tenemos un ejemplo de una suma de vectores. Tenemos, si nosotros tenemos un vector b, que es 5 en x, 0 en y, y tenemos un vector c, 2 en x, 6 en y, ustedes saben que los vectores se suman directamente, es decir, hacemos la suma. 5 más 2 nos da 7, tenemos el 7 aquí, y en el caso de que sumemos los componentes en y, que son 0 en y, 0 más 6, nos da 6, y esa es la suma de los dos vectores. Ahora, esto mismo, esto ha hecho en una forma gráfica, y ustedes pueden ver el gráfico aquí. El momento que nosotros graficamos primero el vector b, 5 en x, 1, 2, 3, 4 y 5, tenemos ahí el número 5 marcado para el vector hasta aquí, ¿no? 5 en x y 0 en y, ahí queda. A continuación, luego de que hemos hecho el vector b, al final del vector b suponemos que hay otro plano cartesiano, y desde ahí contamos el vector c. Ustedes pueden ver que el vector c nos dice 2 en x, desde el 5 que acabamos del anterior contamos 1 y 2, por eso está el número 2 también señalado en esta parte, el número 2 en x. Y luego contamos 6 en y, hacia arriba, desde el plano cartesiano imaginario contamos 6 hacia arriba. Y ahí trazamos el vector c. Así se suman los vectores en forma gráfica. Trazamos un vector, al final de ese graficamos el otro vector. Ya nosotros podemos ver en esta parte, si unimos desde el origen hasta el final, nos tiene que dar la suma total. Y eso nosotros podemos ver acá abajo. Miren ustedes que el momento que nosotros trazamos esta línea roja que está aquí, que indica la suma de los dos vectores, nos va a coincidir con los números que nosotros hemos determinado en la suma de los vectores. Recordemos que en la suma nos dio 7 en x, 6 en y. Entonces acá tenemos, nosotros podemos ver
que vamos a observar la suma que nos sale 7 en x, 7 en x, y en y nos da 6. Y coincide con la suma. Eso significa que cuando sumamos los dos vectores b más c, nos da otro vector, que en este caso nosotros le hemos puesto aquí con el nombre del vector a. Si los dos vectores se suman, b más c, nos da otro vector que le vamos a llamar a. Esta explicación se la realiza debido a que nosotros vamos a utilizar esta suma para poder demostrar lo que nos pide el ejercicio. Además de eso, tenemos que utilizar una identidad trigonométrica. Esta identidad trigonométrica nos dice que si nosotros sacamos el coseno de un ángulo, pero que sea el coseno negativo, va a dar el mismo resultado si nosotros hacemos el coseno de ese mismo ángulo pero restado de 180. Significa que si vamos a hacer, por ejemplo, una operación del coseno de un ángulo, vamos a poner, por ejemplo, menos coseno de 70, un ejemplo. El coseno de 70 nos va a dar menos 0,34 si hacemos con el negativo en la calculadora. El momento que nosotros hagamos esta operación nos va a dar menos 0,34, como nosotros podremos ver en la calculadora. Menos coseno de 70 nos da un resultado de menos 0,34. Ahora, si nosotros hacemos la identidad que nos dice que ese mismo resultado nos va a dar cuando restemos el ángulo con 180, vamos a comprobar coseno de 180 menos 70 nos va a dar menos 0,34, es decir, el mismo resultado que nosotros habíamos obtenido con el menos coseno de 70. Esa es una identidad que nosotros vamos a utilizar para poder hacer la demostración que nos pide el ejercicio en la tarea que ustedes tienen para esta semana. Ahí tenemos el resultado. Ahora, con ello, nosotros vamos a continuar en el ejercicio que ya lo estábamos realizando acá. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Un ejemplo, el ángulo de 70. Si sacamos coseno de 70 sale 0,34. Y si sacamos menos coseno de 180 menos 70, tenemos el mismo resultado. Esa es una identidad trigonométrica que vamos a utilizar. Ahora, si ustedes recuerdan, en el ejercicio del deber nos pide utiliza el producto escalar para demostrar el teorema del coseno. Entonces debemos saber de qué se trata el producto escalar. Si nosotros tomamos en cuenta el mismo gráfico que nos da el texto y ponemos el producto escalar de multiplicar los vectores b por c por coseno de un ángulo, que en este caso este ángulo que se toma en cuenta en la fórmula siempre va a ser el ángulo más pequeño, entre los dos vectores, y eso es lo que está resaltado aquí
el ángulo más pequeño. Si ustedes se fijan, el ángulo más pequeño va a ser este ángulo que tenemos acá afuera del triángulo. Por lo tanto, el ángulo que debemos poner en la fórmula que tenemos anotada aquí es el que está afuera, es decir, 180 menos el ángulo que está dentro. Pero como nosotros acabamos de ver en la identidad trigonométrica que tenemos aquí, nosotros sabemos que si sacamos el coseno del ángulo 180 menos alfa, podemos reemplazar en lugar de ello por menos coseno del ángulo alfa que tenemos en este caso, y eso está acá. Eso nosotros hemos reemplazado en esta parte. Ya teniendo esa fórmula, tenemos todas las herramientas. Sabemos que la suma de los dos vectores b más c nos da el vector a. Primero. Segundo, sabemos la identidad trigonométrica. Y tercero, hemos utilizado el producto escalar. Esas son las tres herramientas. Ahora sí vamos a la demostración. El ejercicio nos está solicitando que demostremos esta fórmula. Este es el resultado al que queremos llegar. Para eso vamos a desarrollar solamente la parte de la izquierda. Esta es la que vamos a tomar en cuenta. Solo la parte que dice a cuadrado. Y ustedes saben que a cuadrado es lo mismo que decir a por a. Pero como vimos en la parte superior, sabemos que el vector a es lo mismo que decir b más c. Por eso reemplazamos acá. En lugar de a ponemos b más c por b más c. Si multiplicamos b más c por b más c da b más c al cuadrado. Y ahora desarrollamos este producto notable. Esto es un producto notable, que ustedes saben que los productos notables, un producto notable nosotros podemos desarrollar con algo que ya hemos visto varias veces. Este producto notable nos dice el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda y más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Ese producto notable debemos saber porque vamos a utilizar varias veces. Luego ordenamos. Ponemos primero b cuadrado, luego c cuadrado y 2bc. Solo está ordenado en el siguiente paso. Después vamos a reemplazar esta parte que nosotros tenemos hecho con la identidad trigonométrica, que es esto. Sabemos que b por c nos da esta fórmula, que eso es lo que tenemos en la parte superior aquí. Esa fórmula ahora reemplazamos en esta parte. Y este signo negativo sale y al final ya logramos obtener lo que el ejercicio nos pide. Como ustedes ven, sí es una demostración un poco laboriosa, pero
se les ha explicado en este video con todas las herramientas que necesitan para que la puedan comprender. Acuérdense que en este año les van a tomar un examen de grado y posiblemente alguna de estas partes del ejercicio vaya dentro de este examen. Hubiese sido más fácil simplemente enviarles la tarea que ustedes transcriban, pero la idea es que ustedes entiendan por qué salen los datos que están utilizados en esta demostración. Este video les dejo para que ustedes escojan las partes que deberían presentar. Recuerden que en sus cuadernos o carpetas deben tener los ejercicios que se han realizado durante estas 3 semanas. Y si tienen alguna pregunta, no duden en enviarle a su docente tutora, que ella me hará llegar las dudas y yo podré realizar otro tipo de estos videos. En el siguiente video voy a desarrollar el otro ejercicio que es mucho más fácil todavía. Hasta luego.